Amigas, amigos, bienvenidos a Revolución de las Conciencias. El día de hoy vamos a estar platicando temas internacionales, pero también un poquito locales. Vamos a hablar sobre la caravana migrante. A partir del 2018, varios centroamericanos, principalmente de países como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, aunque también hay de otras nacionalidades, en un ejercicio de un éxodo multitudinario de más de 4,000 personas en la primera caravana, tratan de atravesar las fronteras de dichos países, específicamente y tal vez la más complicada, la México-Guatemala, para llegar a Estados Unidos. Eh, este ejercicio, en este ejercicio México, a pesar de tener varios acuerdos internacionales de respeto a derechos humanos y respeto a los derechos de los migrantes, ha utilizado una estrategia que es muy controversial, que es la aplicación de 7,000 efectivos en la frontera de, algunos dicen militares, aquí les conocemos como Guardia Nacional, que son militares para mi gusto, y que a partir de todo este año de la pandemia estuvo un poco detenido por lo mismo de la propia pandemia, pero en días recientes, la semana pasada, pudieron observar varias imágenes de videos en los cuales las caravanas son desarticuladas por el Instituto Nacional de la Migración, que no sabía que tenía las facultades de golpear gente, y la Guardia Nacional. Terribles situaciones, pero hay una realidad muy complicada en esta situación. No solamente se trata de poner fuerza militar en las fronteras, sino de resolver esta situación en el corto y en el mediano plazo. Para todo este tema, que es muy complicado y que tiene diferentes aristas, estamos platicando con la internacionalista de la casa, que es Karen Velázquez. Karen, ¿cómo estás? Bien, Qué bueno. Karen, ¿cómo ves? ¿Desde dónde partimos con el tema de la caravana migrante? ¿Qué es? ¿Cuándo viene? ¿Y cómo vamos a resolver? ¿Es un problema la caravana migrante? pues, ¿de cuándo viene? Ya lo dijiste. Pero, ¿qué es? Bueno, pues, también lo explicaste un poco, pero creo que es importante contemplar esta nueva forma de migrar, ¿no? Porque tradicionalmente se hablaban de migraciones de pocas personas, ¿no? Particularmente de familias o de personas cercanas. Sin embargo, como lo has mencionado, ha habido una reivindicación en la forma de migrar y bueno, ahora se hablan de miles o cientos de personas reuniéndose para poder atravesar las fronteras, ¿no? Eh, pues yo diría que entre comillas se había detenido en la pandemia, más bien no se le había dado la difusión como se le está dando ahora, porque yo sí recuerdo que hubo unas 2 o 3 caravanas migrantes de menor número de personas, pero que también fueron violentadas en la frontera y que aquejaban a los discursos de que se les estaba deteniendo más allá de la cuestión migratoria, sino por una cuestión sanitaria. O sea, se les cargaba aún otra cuestión más, que era el que eran unos irresponsables por querer migrar en condiciones de emergencia sanitaria y bueno, atachando con vínculos de xenofobia, ¿no? No hay que olvidar que una de las cuestiones por las cuales se defienden este tipo de tácticas del uso de la fuerza es a partir de este tipo de discursos, ¿no? Que lo sostienen desde las cuestiones ideológicas, diciendo que está bien que se les detenga, ya sea porque quieren quitar trabajos, porque en este caso está la pandemia, porque no saben si tienen, o sea, si están sanos o entre otros factores, y se ignora los factores principales por los cuales las personas migran, ¿no? Y que pues es un derecho humano trasladarse, ¿no? Y que se les está como, sí, pues sí se está cortando todos sus derechos humanos, además de que el Instituto Nacional de Migración no tiene ninguna facultad, ellos se supone que es un vínculo para que se regule la migración, pero regular no implica violentar migrantes, ¿no? Claro. Karen, yo te preguntaría, ¿cuáles son las razones o las raíces por las cuales se están migrando tantas personas de estos países como Honduras, como El Salvador, como Nicaragua, como Guatemala? O sea, en realidad hay una cuestión tan drástica
que tenemos estos números grandes, en realidad son muy, muy importantes. Lo han dicho varios organismos, no se tienen registros anteriormente de números tan grandes de migración de estos países hacia Estados Unidos y por lo tanto atravesando a México. Y eso es una. Y la otra es, también hay una cuestión de que me parece que la migración de algunos grupos ya no solo van a Estados Unidos, algunos dicen, "Pues, me quiero quedar a vivir aquí en México", y eso es un nuevo fenómeno realmente migratorio para México, porque si tenemos asilados y si tenemos esta cuestión de la migración, pero nunca la habíamos tenido que se quedaran aquí, que quisieran ser parte de la comunidad mexicana, querían pasar solamente como un país de tránsito. Pero pensemos primero por qué razones hay. Hay una serie de complicaciones en Centroamérica que son cuestiones totalmente históricas con cuestiones de desempleo, la inestabilidad económica que se tienen, que podríamos incluir a México, ¿no? Que también es uno de los factores por los cuales nuestros migrantes pues migran, ¿no? Claro. Está la cuestión de la violencia que existe de manera interna y de ahí se entrelaza con el narcotráfico. Las cuestiones de narcotráfico también son un factor muy fuerte para la migración. De hecho, tuve la oportunidad de poder estar en una, pues sí, como un tipo conferencia, en una charla con representantes de caravana migrante y es una realidad bien compleja, ¿no? Ellos, justo lo que los voceros lo que querían es concientizar a las personas con respecto a cuáles son los factores por los cuales migran, ¿no? La mayoría de los que estaban ahí son hondureños. Y ellos aquejaban a que el narcotráfico es un factor primordial para migrar. ¿Por qué? Porque ellos cuentan que ahí el narcotráfico va, que creo que es también una realidad muy cercana a la que viven varias partes del país aquí en México. Se van, te platican, ¿no? O sea, ¿quieres trabajar para nosotros o no quieres? ¿No quieres? Pues entonces este terreno es mío. Y o trabajas para nosotros o te asesinamos. Así de sencillo. A ti y a toda tu familia. Entonces, pues es o trabajar para el narcotráfico o migrar o ser asesinado. Esas son sus alternativas. Entonces, en esa inestabilidad, pues ellos prefieren migrar, ¿no? Y uno de los datos duros que también planteaban las voceras era que la mayoría de ellas pues ya contaban con anticonceptivos o pues sí, con métodos porque sabían que en algún momento iban a terminar siendo violadas. No sabían en qué parte del trayecto, pero qué iba a suceder. Eso iban a terminar en trata o en algo así y preferían como cuidarse porque sabían que no tenían garantizado ningún derecho a ello, ¿no? O sea, ni su seguridad, ni de su vida, ni de ningún otro tipo. Entonces, creo que es importante contemplar este tipo de cuestiones porque también podríamos hablar de las características de los migrantes, ¿no? O sea, los migrantes no migran, bueno, no se trasladan. Por gusto, ¿no? Porque un día se levanten y digan, ay, ¿por qué no nos juntamos todos y nos vamos como cuando vas con tus compas y ay, vamos a armar algo, ¿no? Ellos migran por una necesidad muy fuerte y que hay mujeres que prefieren ser violadas a tener que seguir viviendo en donde están en ese momento, Claro. ¿no? Claro, y yo te comentaría que no lo olvidemos, digo, para los amigos y amigas que nos están viendo a través de las redes sociales, recordemos que en Honduras está acusado de ser un narcoestado. Eso sí es un narcoestado. O sea, el hermano del presidente está sentenciado en una corte de Nueva York por tema de narcotráfico. Y Joan Hernández, ha sido también señalado por la DEA como un posible actor del narcotráfico. Entonces, no olvidemos que de hecho nosotros a veces creemos que México tiene problemas con el narcotráfico, pero hay otros países que lo tienen muchísimo más complicado, ¿no? O sea, no es que jamás minimizaría el tema del narcotráfico en México, sabemos lo que nos ha costado y lo complicado, pero Honduras, por ejemplo, tiene esa situación, ¿no? Y que El Salvador está muy parecido también, ¿no? Sí, sí, definitivamente las cuestiones del narcotráfico podría decir que es el punto principal de la migración que entrelazan otro tipo de complicaciones para que se den este tipo de éxodos migratorios. Y bueno, ahí aunamos a las prácticas del gobierno mexicano, ¿no? O sea, no obstante de que tienen una incertidumbre en el país en el que habitan, al transitar, topan con la frontera mexicana y por un lado reciben refugiadas de Afganistán pero por el otro golpean migrantes centroamericanos, ¿no? Pero ahí yo lo que te diría es, no es, y no, yo digo, no me voy a poner a favor de, pero vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos con esta pregunta.
¿Por qué México tiene esta estrategia? Si México es un país de migrantes, que somos los primeros migrantes en Estados Unidos en este momento, Y la diáspora más grande. la diáspora más grande, tienes toda la razón. ¿Por qué si somos esto? ¿Por qué tenemos una estrategia de golpeteo a todos nuestros compañeros y hermanos centroamericanos? Pero vamos a un corte y vamos a contestar esta respuesta. Ahorita volvemos. Amigas, amigos, nos quedamos con la pregunta de por qué México, si es un país de migrantes, por qué está teniendo esta estrategia de golpear en la frontera sur y en la norte también, porque no olvidemos que también tiene centros de detención en la frontera norte. ¿Por qué México tiene esta política tan severa hacia los migrantes? Sí, somos los primeros migrantes en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pues porque México es un país tapón. ¿Qué es un país tapón? Pues los países denominados tapón son aquellos países que tienen una funcionalidad de regular, disminuir y tratar de controlar a los migrantes que en su país de destino no es exactamente México. Aunque, bueno, anteriormente ya se estaba platicando que ahora sí se está contemplando la posibilidad de que México sea un lugar de destino, pero bueno, hablando en términos macros, el destino mayoritario es Estados Unidos, ¿no? De manera histórica y bueno, hasta la fecha sigue siendo el país principal hacia donde emigrar, ¿no? Em, y eso se genera a partir de políticas, ¿no? Esas políticas de seguridad, en donde a partir de intercambios bilaterales, en este caso México-Estados Unidos, se crean una serie de condiciones, ¿no? Hablemos de facilidades de comercio, hablemos de regulaciones económicas, en fin, podremos hablar del TEMEC, por poner algún ejemplo. En donde pues sabe México a partir de su dependencia económica con Estados Unidos que debe cumplir pues ciertos factores, ¿no? Y que pues, se pensaba o se creía que con la 4T iba a ser distinto, ¿no? O al menos era algo que se prometía. Sin embargo, pues ahora podemos darnos cuenta que no es así. También se planteaba de manera distinta con la llegada de Joe Biden, ¿no? Bueno, quería ver Claro, qué claro. sucedía. Justo cuando vino Kamala, ¿no? También estábamos con ese tema de que venía, pues sí, también iba a ver qué iba a pasar con los migrantes. Y bueno, creo que ha quedado más que claro que México cubre ese tipo de funcionalidades porque no le conviene tener una disputa con Estados Unidos en este tipo de cuestiones porque puede poner sanciones, porque puede hablar de incumplimientos en ciertas cuestiones que no creo, o sea, no hay como un contrato directo de tú tienes que detener tantos migrantes. Sin embargo, sí hay como metas para la reducción de migrantes, ¿no? Y se supone que uno de los proyectos que se están contemplando es el de Jóvenes Construyendo el Futuro y el de Sembrando Vida. Justamente ahí yo quisiera detenerme tantito porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, me parece que el martes de esta semana, en su conferencia mañanera, dice que a través de Tatiana Cloutier y Marcelo Ebrard mandó una carta al presidente Joe Biden, que seguramente ya la leyó, en el cual le hace un llamado que se tiene que resolver el tema de la migración a través de la inversión en estos países. Dice, hay que parar la migración y tiene que ser desde raíz, desde los lugares de orígenes. Pero eso es una solución a muy largo plazo, ¿no? O sea, Sí. ahorita no lo vamos a poder resolver. Pues sí, apenas estamos viendo si en México funcionan estos dos proyectos, o sea, para ya trasladarlos a otros países y ver si funcionan o no funcionan. Sobre todo, por ejemplo, o sea, yo creo que son proyectos pilotos muy buenos. Yo no estoy en contra de que se lleven este tipo de implementaciones o de programas sociales. Al contrario, creo que podrían incentivar ciertos factores para reducción de migración. Sin embargo, hablemos sobre las raíces del problema del que ya hemos hablado en un principio del programa. O sea, con esos programas no detienes al narcotráfico. Con esos programas no aseguras que no se les va a quitar su casa a las personas o que van a tener que terminar trabajando para el narcotráfico. Y pues también hablemos de cómo es que se generan estas redes de narcotráfico y quiénes son, pues por quiénes son subsidiadas, ¿no? O financiadas o respaldadas, ¿no? Y muchas veces el armamento estadounidense pues también tiene que ver ahí. No olvidemos que Estados Unidos vive de la guerra, ¿no? Y de conflictos.
Sin embargo, yo no creo que el programa sea malo, ¿no? Yo no creo que sea como, pues no sea funcional. Sin embargo, eso no va a detener ahorita las caravanas migrantes y la forma en la que México las está atendiendo tampoco, porque violentar los derechos humanos de las personas mientras a la par estás diciendo y enorgulleciéndote de la reivindicación de tu política exterior y de tus principios de política de manera histórica, pues es un poco contradictorio, ¿no? También es totalmente contradictorio teniendo en cuenta de que hay una gran mayoría de mexicanos allá, bueno, más bien un gran número de mexicanos en Estados Unidos y que prácticamente son los que soportan la economía a partir de las remesas, ¿no? Y que Claro. ahí sí no hay conflicto. Entonces, yo entiendo que el tema de la migración es un tema sumamente complejo, ¿no? Y que ahorita podría preguntarse, bueno, ¿y tú qué estás proponiendo, no? Porque es un tema que, para empezar, no creo que haya una estructura a corto plazo que diga así como, si hacemos esto, ya mañana podemos reducir tantos, ¿no? Simplemente lo que estoy planteando en este momento es que no se pueden violentar los derechos de los migrantes ni golpearlos como se les está golpeando de manera brutal, ni mucho menos el Instituto Nacional de Migración tiene esas facultades para violentar a los migrantes y bueno, o sea, desplegar a la Guardia Nacional cuando se supone que se utiliza en tiempos de guerra y de inestabilidad es prácticamente declararle la guerra a los migrantes, ¿no? En condiciones totalmente desiguales. Claro, digo, habría que mencionarlo también a los amigos que nos están viendo que la relación México-Estados Unidos es muy asimétrica, ¿no? O sea, nosotros podemos exigir y plantear muchos temas, pero Estados Unidos tiene muchos elementos, que México también tiene algunos, hay que reconocerlo, para presionar, pero Estados Unidos tiene muchísimos más y por muchos lados que puede presionar a México en tema de seguridad, en tema de comercio, en tema de fronteras, en tema de sanciones, en una infinidad de temas, ¿no? Que eso llega a ser muy complicado porque la carta que manda Andrés Manuel no me parece una estrategia errónea, me parece que es correcto hacer partícipe a Estados Unidos, que es no solamente a dónde van a llegar estas migraciones y que ellos no quieren detenerlos, y muchas veces es la razón también de algunas razones por las cuales en sus territorios las personas están migrando, ¿no? O sea, no puedo responsabilizarlo de todo, pero gran parte de responsabilidad puede tener Estados Unidos en estos fenómenos de migración. Y me parece que no es una estrategia incorrecta. Sin embargo, y creo que ese es el gran problema, y bien lo dices, no hay una respuesta a corto plazo para poder detener el tema de las caravanas migrantes, porque incluso podríamos debatir, ¿se tienen que detener? México ha firmado una infinidad de acuerdos migratorios en los cuales se reconoce que migrar es un derecho y que deberían poder trasladarse a través del país. ¿Cuál es el problema? Que a partir de las presiones de Estados Unidos, por un lado, se les da un golpeteo constante en la frontera sur, pero por el otro lado, se manda una carta a John Biden buscando solución también para los otros países. Parece que es una situación tan complicada que el Estado mexicano ha entrado en esa contradicción. Por un lado, utiliza la fuerza y por el otro lado busca la diplomacia con otros países para resolver esto. Y eso es, me queda claro, una contradicción y es por un tema que simplemente no se puede resolver de manera fácil. Pero Sí, tendría que haber un respeto a los derechos humanos, a la sí. seguridad y a la integridad de todo migrante y de toda persona que quiera transitar por México. Sí, claro, y de una manera que no es totalmente soberana, ¿no? Porque bien podría México decir, pues abro las fronteras y que entren y atraviesen, ¿no? Pero Claro. eso conllevaría una serie de sanciones y una disputa con Estados Unidos muy Y el importante. O tema de sea, seguridad, mira, rápidamente aquí Juan Carlos Pineda nos dice que tiene una foto bien interesante. De inicio, en su país de origen deberían realizar los trámites migratorios correspondientes y que al cruzar por México ya aporten su pasaporte y visa. Pero si quieren resolver tales situaciones al ingreso a nuestro país, entonces ahí ya inicia la problemática. Primero, y otra compañera, supongo, Insumisa Vallejo, dice, buena pregunta. Por un lado se reciben a las refugiadas de Afganistán y por el otro lado se violenta a los migrantes. Es tal el acuerdo político que tenemos México con Estados Unidos para llegar a esos extremos. ¿Cómo ves, Karen? es que no es tan sencillo. O sea, yo creo que si las personas pudieran migrar de manera tan sencilla o hubiera realmente mecanismos que les aseguren que no se les van a violentar sus derechos a transitar,
pues yo creo que sí habría una posibilidad, ¿no? Tan es así que ahora con el COVID ni siquiera hay migrantes en Estados Unidos y yo creo que también aquí y en cualquier lado que están migrando, que prefieren resguardar que están infectados a querer acudir a atenderse por miedo a que sean deportados y sean regresados, ¿no? Claro. Y eso es otra cuestión, o sea, prefieren poner en riesgo sus vidas entendiendo la implicación del COVID eh, a que, pues sí, a tener un apoyo por parte de este tipo de organismos, ¿no? Porque pues sabemos cómo es que se trabaja y sabemos hacia dónde se pueden generar ciertas cuestiones, ¿no? Ahora en estos momentos, por ejemplo, es más fácil que organizaciones no gubernamentales, que creo que es importante resaltarlas, son las que se han encargado de intentar brindarles un apoyo y el que se les resguarden sus derechos humanos a una parte de la población migrante, ¿no? A partir de refugios, a partir de asesorías jurídicas y demás circunstancias, cosa que el Instituto Nacional de Migración se supone que debería estar haciendo y no lo está haciendo, ¿no? Y que los campos en donde se tienen a los migrantes también son condiciones sumamente deplorables, ¿no? Y que también violentan sus derechos aun cuando es una cuestión institucional, ¿no? Y que se supone que deben contar con una serie de características para que puedan estar ahí dentro los migrantes. Sin embargo, pues sabemos que es un lugar pues a corto plazo, porque aunque se les prometa que se les va a buscar esa carta para que puedan seguir migrando, como lo que propone Juan Carlos. Juan Carlos, no se les ni se les brinda a todos, ni se les va a brindar, y pues lo más seguro es que terminarán siendo deportados, regresando a su país una vez más a la incertidumbre de qué va a suceder, ¿no? O sea, esa es la complicación de la situación migrante. Claro, yo ahí también lo que comentaría a buen Juan Carlos Pineda es que sacar un pasaporte, sacar una visa, que me parece que los compañeros centroamericanos no necesitan visa para México, no. Pero sí pasaporte. El pasaporte es caro, o sea, es un documento que tiene un precio, y en México está el de, creo que ya en 2,000 pesos, 2,000 y algo, sí, el de 3 años. Es de 3 años, ¿no? O sea, que es uno de los que generalmente se consume, ¿no? Hay uno de 1 año también, pero ahora hablemos no te sirve para nada. de intentar sacar una visa para Estados Unidos. Ahora imagínate sacar una visa para Estados Unidos, aparte claro. de que es carísima, necesitas como tener 1001 cosas, hasta la firma de tu bisabuelita así, claro. Y una foto con ella para que digan, ah, no, sí es de esta familia, sí tiene tantas cosas. Necesitas tener una estabilidad económica, necesitas asegurar que no te vas a quedar en ese país, y evidentemente los migrantes lo que quieren es buscar un lugar en donde establecerse, no van a ir por un rato, no van a ir por algo, ¿no? Y entrar a Estados Unidos es todo un rollo, o sea, no es como si entrar a México, que no necesitan visa y demás, es a cierto punto complicado. Entrar a Estados Unidos es una cosa bien compleja y que no es tan fácil como decir, ay, pues saco mis papeles y ya me voy, ¿no? Sí, justamente yo también diría eso. A veces se puede creer que es fácil este tema de la migración y obtusamente, voy a utilizar esta palabra, ingenuamente mejor, se cree que podríamos hacer esta migración de manera legal. Pero esa migración legal es muy complicada, ¿no? También tienes que tener cierta condición económica, tienes que llegar a ciertos puntos. Y la verdad es que si tienes esa condición económica, muchas veces no tienes la necesidad de atravesar este éxodo migratorio. Volvamos a ese factor de cuáles son las condiciones en las cuales las personas migran, y si realmente tuvieran esa alternativa y se les asegurara que pueden llegar a un lugar en donde puedan establecerse y poder llevar una vida de manera digna, que no conlleve una serie de violaciones, tanto sexuales como de derechos humanos, como de todo tipo, yo creo que sí se aplicaría, ¿no? Sin embargo, migrar es muy difícil, es una cuestión también de sensibilidad al entender todo este impacto. Y también yo creo que de generar, o sea, estos éxodos migratorios a partir de cientos o miles de personas también es comprender que también de manera individual
muchas veces, por ejemplo, terminaban desaparecidos los migrantes, ¿no? Y nadie sabía qué pasaba con ellos. Así es. Muchos eran secuestrados por el mismo narcotráfico, por trata de mujeres y de personas, ¿no? Y mil y un situaciones más que se supone que ahora con éxodos más grandes, a partir de ciertas cercanías, buscan como a partir de poder romper barreras como este tipo de la Guardia Nacional y no tener que enfrentarse a una familia sola, a que ya sean más personas, a que se reúnan más personas de manera cercana y puedan tener hasta cierto punto una seguridad mayor, ¿no? Así es, porque recordemos, por ejemplo, el caso de San Fernando en Tamaulipas en el 2016, si no mal estoy recordando, en el cual 75 inmigrantes centroamericanos encontraron asesinados por un tema de narcotráfico de los Zetas, ¿no? ¿Por qué? Porque les dicen exactamente lo mismo que en sus países, por desgracia. O te unes a mí, a mi grupo delictivo, o te mato. Y cuando no se unen o cuando encuentran algún punto ahí de que no están de acuerdo, los asesinan. Es una de las peores matanzas que nosotros recordamos, 75 inmigrantes. Y que yo creo que hay algunos comentarios ahí xenófobos de varias personas en redes sociales que dicen que se queden en su país, que aquí no los queremos, pero que deben entender que migrar, primero que nada, no es un gusto, no son vacaciones, sino que es una necesidad muchas veces para salvaguardarse. ¿Y qué tan difícil está la situación en su lugar de origen, que están eh, aceptando cruzar con todos estos riesgos, ¿no? Con todas estas dificultades. La opción de una mejor vida es muy grande y también muy difícil de encontrar. Karen, hay un tema rápido que quisiera ver si lo comentamos, el tema de los haitianos. Hay casi 3,000 haitianos en Tapachula, Chiapas. Ellos están buscando ser refugiados políticos, pero les dicen que no, porque en Haití sí es un país que está bien todo en lo general, pero también nadie los quiere regresar a Haití porque no están bien las cosas allá. ¿Tú cómo ves rápidamente ese tema? Es que Haití también es un caso bien Es particular, muy ¿no? particular. Porque hablamos también de una desestabilidad política, de cuestiones de desastres naturales. Y bueno, ahí tocaríamos como esa línea de cuándo eres refugiado y cuándo eres migrante. ¿En qué momento te vuelves refugiado y por qué te vuelves refugiado? Porque hasta podríamos remontarnos a lo de Honduras y en su condición política actual, en un narcoestado, ¿por qué no podrían ser llamados refugiados y por qué no se Claro, buscaría un rescate si no se les está brindando una oportunidad digna, como tampoco a los haitianos en muchos aspectos, ¿no? En los cuales se ha estado desarrollando, pues, Haití, ¿no? Sin embargo, yo dudo mucho que se les otorgue el refugio. Más bien, creo que se van a buscar una serie de alternativas. Esperemos que no los violenten como a los de la frontera sur. Supongo que los van a retener en los centros migrantes, en lo que ven que van a hacer. Sin embargo, yo dudo mucho que se consigan, sobre todo por el número que son y porque hay una cuestión muy ambigua, tanto en el término migrante, si pueden busquen migrante para la ONU, la ONU tampoco tiene definido exactamente qué es migrante. Y ahora para refugiado, pues aún como también está muy difuso porque podríamos considerar un estado de emergencia Haití a partir de los sucesos que han habido desde la matanza de su presidente, desde las cuestiones de sus desastres naturales, de que hace más de 10 años no se pueden recuperar de manera económica del terremoto, de todos los desastres que han sucedido y que siguen sucediendo. Sin embargo, algo que el gobierno mexicano no me agrada, pero así es, porque así se hace política. Cuando el foco está en algo, si tú lo haces, eres reconocido y por ende puede proceder. En este caso, la cuestión de Afganistán, ¿no? Todos tenían el foco en Afganistán y que México fuera uno de los primeros países en dar refugio fue como un aplauso mundial para México, ¿no? Pero como nadie está volteando a ver a Haití, aún con toda la situación interna, pues no hay como un factor para decir, ay, pues hay que darle el refugio. hay que reconocer que el gobierno mexicano, en específico a través de la situación, a través del el mensaje del presidente López Obrador, ha mandado ayuda humanitaria a Haití, Sí, la cual sin duda no hay ayuda humanitaria que baste y seguramente es insuficiente, pero efectivamente se muestra mucho esa estrategia, otra vez se muestra esa estrategia de la 4T. Sí, busco de alguna manera solidarizarme contigo, pero no vengas a mi país.
¿no? O sea, no, mis fronteras no están abiertas. Parece que esa es la política, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que estés bien, sí te ayudo diplomáticamente, sí busco una ayuda humanitaria hacia ti, pero mis fronteras están totalmente cerradas. Sí, claro, pues yo creo que sería lo mínimo que tendría que hacer Amexit, ¿no? Pues es su trabajo, brindar cooperación internacional y pues al menos mandar despensas. Yo creo que sería lo mínimo que podría hacer, pero es eso, Vamos a mandar a los retornar. priistas, ellos son buenos para las despensas. Retornar, o sea, pues sí, yo creo que lo mínimo es eso. Ahora, pues de eso, a que realmente les otorgue o les brinde a cierta población haitiana un refugio, para empezar es considerar a la situación actual de Haití una emergencia para que puedan ser considerados refugiados y a partir de ello, pues cederles todo lo que implica ser un refugiado, ¿no? Sin embargo, yo no creo que suceda. O sea, yo creo que Amexit, lo que es pues, la institución de cooperación internacional en México, sí está haciendo su trabajo, porque sí, yo he visto cómo están haciendo las despensas, ¿no? Pero, pero de eso a que realmente crea vínculos para rescatar personas de Haití sabiendo la condición en la que se encuentra, hay una gran distancia, ¿no? Claro. Y la verdad, yo dudo que lo haga. Espero que sí lo haga. También hay que hablar de a cuántos haitianos se les va a brindar, ¿no? Porque ese también es una cuestión, a qué número se le brinda, cuántas personas, por ejemplo, a las mujeres afganas que vinieron, pues son científicas, ¿no? Bueno, están haciendo los ventiladores para lo del COVID y demás, y pues tienen una cierta funcionalidad, ¿no? Que a veces es como complicado hablar también de estos temas porque se supone que cualquier persona debería poder ser refugiado y en este caso pues se supone que las mujeres y niñas tenían prioridades, ¿no? Ahora en el caso de Haití, ¿cuáles van a ser los parámetros para que sean considerados refugiados? ¿A quiénes sí se van a traer? ¿Por qué se van a traer? Es toda una serie de condiciones hablar también de cómo, qué y quiénes son refugiados. Claro, totalmente. Ya vamos a ir cerrando el programa. No me quiero ir sin leer la pregunta de Elia. Jesús, saludos. Hablen de quién está movilizando al pueblo haitiano en una forma no usual de los migrantes del sur, no masivamente. ¿Quién se tomó la foto fue Brad, pero tampoco está peleada la ayuda a Afganistán y lo contradictorio de nuestros migrantes. Cada migración tiene sus factores específicos. En México y en el sur tienen que ver con un modelo capitalista y en Afganistán hubo un cambio político, si quieren provocado también por Estados Unidos, pero ante un grupo fascista era urgente salir. Sí, bueno. ¿Correcto? Me parece que hay puntos correctos. Yo no estoy negando que lo que hizo, o sea, de sacar a las refugiadas sea malo o que se les esté o yo los esté condenando por ello, sino que también si lo vemos desde la otra parte, también Haití tiene una serie de emergencias y sus ciudadanos también deberían tener un cierto respaldo si hablamos de cooperación internacional, pero no se les está brindando de la misma forma, ¿no? Y creo que de ahí va la cuestión de cómo es que se les atiende a los migrantes, ¿no? Y porque a ellos sí se les considera migrantes y no refugiados en un inicio, por ejemplo. Y bueno, todo esto que ya hablé con respecto a los refugiados, yo no digo que esté mal lo que hizo Ebrard, al contrario, creo que dentro de los principios de política exterior, la cuestión de los refugiados y bueno, si hablamos de una historicidad de México, pues México ha sido uno de los países que más ha rescatado personas a partir de pues la historia, desde cuestiones de fascismo, desde cuestiones de dictaduras en América Latina, y que se estén retomando estos principios de política exterior está perfecto, pero hablamos sobre esas contradicciones hacia los éxodos migratorios de América Latina, ¿no? O sea, cuando los migrantes vienen de acá, y es eso, al ser un país tapón, y esa es la diferencia. Cuando eres un país tapón tienes que basarte en una serie de circunstancias que puede ser que Brad no esté a favor de ello, no puede que Brad esté pensando en otras cosas. Y tan es así que el gobierno está pensando en otras circunstancias que mandó la carta a Joe Biden para crear un fondo para crear alternativas hacia la reducción de la migración, ¿no? El problema es que se estén golpeando a los migrantes ahora, ¿no? Y que no se les esté considerando sus derechos humanos en ninguno de sus aspectos y que el Instituto de la Migración, que ni siquiera tiene el uso de la fuerza en ningún aspecto, al contrario, se supone que sirve para salvaguardar las cuestiones migratorias, sean los que están encabezando estos golpeteos a los migrantes, ¿no? O sea, hay imágenes súper duras de cómo personas meramente del Instituto de Migración están atacando migrantes, ¿no? Esa es la cuestión. Claro, también Erika Corpus te manda saludos, Karen. Ah, yo la Erika. Y bueno,
yo creo que es un tema, amigos y amigos que nos estuvieron acompañando, es un tema muy complejo con muchas situaciones, las cuales creemos que no hay una solución fácil, no hay una solución a corto plazo. Lo que sí hacemos un llamado a que se respeten los derechos humanos de los migrantes y se asegure su integridad física, emocional y de paso. Yo me iría con esa situación. Hay que hacer un llamado a nuestras autoridades a que se comprometan la seguridad de los migrantes. Karen, una última cosa. Migrar no es nada fácil. Creo que no hay que caer en estas cuestiones, en estos discursos xenófobos, a entender el por qué las personas migran y el derecho a transitar y todas las dificultades que implican, creo que es algo a reflexionar. Y bueno, así hacer el llamado al gobierno de la 4T, ¿no? Y a los compañeros que están como en estos términos que pueden como impulsar, ¿no? Yo creo que es una forma, o sea, en la cual podremos como tratar de poner la bandera en alto, ¿no? De este tipo de situaciones, porque no olvidemos que los migrantes son de las personas más invisibilizadas a nivel mundial. Totalmente. Amigos, amigas, les agradecemos mucho porque nos hayan estado acompañando esta media hora y unos minutitos más. Déjenos ahí sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Por ahí van a estar apareciendo los botones de me gusta y la campanita. Y nos estamos viendo el día de mañana.